Y de estos títulos a recibir a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Incrédulo, hombre de poca fe. Yo le dije, hay un excesivo, una sobreestimación sobre algunas cuestiones de la selección, que a mí me parece que tiene muchos elementos positivos, que ha mejorado mucho, pero todavía no hay un rendimiento. Se sufrió mucho, se sufrió mucho. Sí. Se sufrió más de la cuenta también. Me parece innecesario porque tiene esos baches, lagunas, océanos importantes en el juego, ¿no? Ayer me parece que duró mucho ese bache. Sí. Me parece que duró excesivamente. Y me parece también que cuando no aparece Messi, y no. la Argentina es un equipo más... Bien Di María, ¿no? Como que está revalidando Sí. credenciales, ingresa bien. ¿Cuánto valor de aquellos jugadores que fueron subcampeones del mundo, no? Porque va a ser muy difícil encontrar la jerarquía que tuvieron en aquel equipo. No, sí. Hubo planteles muy jerarquizados. Sí, claro. Bueno, lo hacíamos en el comienzo de la Copa América, ¿te acordás que decíamos, che, ¿dónde están jugando los jugadores argentinos? ¿Cuánto tenemos de elite realmente, de esos jugadores que están al primer nivel mundial, digamos? Sacando Messi, obviamente, pero no son muchos, antes eran muchos más en el componente, y que además sean decisivos en sus equipos. Argentina supo tener jugadores, Agüero era decisivo, Higuaín lo era, el propio Y Di estábamos María. hablando del Manchester City, del Real Madrid, del Barcelona. Pero además, quizás en aquellos equipos eran más cuestionadas las defensas, ¿no? Sí. Logró en algún momento equilibrar un poco esa situación, pero no había un caudillo defensivo que son necesarios a veces para ganar títulos y demás. Se lo digo, veo que los argentinos somos exitistas y ya. Dígale a Armani que si quiere volver a la burbuja de River puede volver tranquilamente, no hay ningún problema. ¿No? El Dibu Martínez. Qué hallazgo, ¿no? Hallazgo. Estaba brillando en Inglaterra, no es la primera temporada la que pasó, la que tuvo buena actuación, ya venía de antes, pero muchas veces los técnicos son reticentes a convocar nuevos nombres. Era un puesto que no estaba en gran discusión, el de Armani en el arco. No solamente lo convocó, sino que lo puso como titular. Bueno, ha tenido, más allá de los penales, me parece una muy buena Copa América con mucha seguridad en el arco, ¿no? Sí, me parece Romero también como zaguero central, también no estuvo, pero... Lamentablemente no pudo jugar en los últimos partidos. Yo lo veo mejor anímicamente a Messi que en otras copas. Me parece más que también metido, más compenetrado, más compenetrado con la causa. Sí, exactamente, más líder. Y me parece que eso también puede ser un mérito de Scaloni, pero bueno, me parece que todavía a la Argentina le falta mucho y no le sobra nada. No sobra nada. Es una copa además muy pareja. Que no ha tenido grandes luces. Brasil ganó los últimos dos partidos 1-0 y sin sobrarle mucho. Sí, yo lo he visto a Brasil en los últimos partidos, la verdad que ni siquiera me gustó. Salvo Neymar y algunas cosas. A mí me gusta mucho Casemiro como ordenador de juego, pero no hay una cosa en Brasil que te deslumbre tampoco. Ahora, pero bueno, habrá duelo, que ver. ¿no? Es Brasil y juegan en Brasil. Lindo duelo el que se viene. Sí, va a ser lindo que la Argentina rompa esta racha ante Brasil. Aparte, si hay que romperla, que sea en el Maracaná frente a Brasil. No, por eso te digo, te queda... Lástima que no haya público, pero te queda para toda la vida. Sí. Es como el 2018 en Madrid. Esas cosas. Bueno, vamos a meternos... Sí, ¿más Copa América? No. Ya está. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con el turismo, porque comienza en muchas provincias este viernes la temporada turística. Sí. El gobierno nacional ha dicho, nosotros no vamos a... Pobre Lamens. Sí, bueno, ha dicho, no vamos a promover, pero no está prohibido, vamos a impedir. ¿No? Pero no está prohibido. Si quieren pero no está prohibido. Es decir, no va a ser impulsor el gobierno nacional, como en otros momentos. Semana Santa. Pero tampoco va a prohibir que esto suceda. Entonces va a quedar mucho en manos de las provincias. Son distintos los regímenes de las vacaciones de invierno en los centros educativos, por ejemplo en Buenos Aires, que en Córdoba, ¿no? Sí. Entonces allí puede haber una disparidad y por eso se extiende tanto. Ya no se habla de 15 días, sino de un mes en las vacaciones de invierno. Ahora, ¿qué requisitos hay que cumplir? ¿De qué manera se va a poder ingresar a las provincias? Bueno, lo vemos en detalle, ¿te parece? Dale, vamos a ver. Dale. Hay muchos, Pablo, anticipanos. ¿Es fácil o no? Más o menos. Más o menos. Sí, yo creo que no va a haber grandes impedimentos porque el objetivo, sobre todo, es que vayan a realizar actividades turísticas. Las provincias vienen muy golpeadas y entienden que es una enorme oportunidad. En Misiones,
Piden un certificado de turismo más el test PCR realizado en las 48 horas previas al viaje. Además, se requiere la aplicación Misiones Digital. En Misiones, muchos de los requisitos no son los nacionales, sino los propios, ¿no? Tenés que tener la aplicación Misiones Digital, tenés que hacer el PCR, requisitos que tienen que ver en particular con lo que sucede en Misiones y no con medidas globales. Tucumán pide el certificado turismo y a personas de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja no se les va a solicitar el PCR, hay un convenio especial. Sí. Esto sucede, entre todas estas provincias han acordado que los habitantes que residen allí no se les exija el PCR. Para quienes llegan desde otras provincias, sí. Corrientes, se debe contar con un permiso provincial que se tramita allí en la página de corrientes.gov.ar y también hay que hacer un testeo que en el caso de Corrientes, si no te lo hiciste antes, lo podés hacer cuando llegás a Corrientes, es gratuito. El problema es que si te das positivo tenés que volver. Claro, no podés entrar a la provincia. Y sí, lo ideal es hacerlo cuando salís de tu provincia. En La Rioja solicitan el certificado turismo más un PCR negativo o un test rápido negativo realizado en las últimas 72 horas. ¿Qué pasa en Santiago del Estero? Bueno, solicitan el PCR negativo de hasta 72 horas solamente a los adultos, no a los niños, en el caso de Santiago del Estero. Además, piden el formulario tramitado allí en la página del gobierno de Santiago del Estero. En Santa Cruz, piden a mayores de 10 años, en el caso de Santiago de Santa Cruz ya, después de los 10 años tienen que tener el PCR o el antígeno realizado 48 horas antes si llegan en avión o 72 horas antes el traslado terrestre, porque para llegar a Santa Cruz a veces tenés que estar 2 días arriba del automóvil. Y además se necesita un permiso de circulación específico de Santa Cruz que se obtiene allí en la web santacruz.gov.ar. ¿Qué pasa en Catamarca? Bueno, se solicita un permiso otorgado por la propia Gobernación de Catamarca. Viste que la mayoría de las provincias hasta ahora no plantean la Cuidar, sino un permiso específico de la provincia, ¿no? Por lo menos las que hemos recorrido hasta ahora. Algunos municipios además van a realizar test antígenos en el ingreso. Por más de que vos vayas con un test, cuando ingresás a la localidad te hacen el test igual. En Chaco se debe contar con un PCR negativo o un certificado de vacunación de al menos 14 días previos a la fecha de ingreso a la provincia. Es decir, si no tenés el PCR negativo, tenés que haberte vacunado. Ah, mirá este dato en Chaco. Sí, es distinto, por eso digo, cada lugar tiene una particularidad, ¿eh? Sí, digo, el de ser paciente recuperado, no lo habíamos visto. Claro, ahí tenés 3 alternativas. O tenés un test negativo, sí, o te vacunaste hace 14 días o más, o bien te recuperaste en los últimos 4 meses. Si tenés alguno de estos 3 ítems, podés ingresar al Chaco. Formosa va a seguir cerrada al turismo. La Ciudad de Buenos Aires es obligatorio contar con la declaración jurada que se obtiene. Disculpame, Pablo, sí, no sé de Gildo Infran, ¿no? Sigue con esta política recia. No, sí, lo de Infran es inflexible en este sentido. Ha tenido un pico de casos también, sí, Formosa, y por eso se ha priorizado la salud por sobre el aspecto económico. En Ciudad de Buenos Aires tenés que reunir una declaración jurada en la que tenés que ingresar a la web de la Ciudad de Buenos Aires. Además hay que tener un test negativo de hasta 72 horas antes del ingreso. ¿Qué pasa en La Pampa? Se debe portar el permiso autorizado que se tramita en el sitio permisos.lapampa.gov.ar. En La Pampa sí o sí tenés que tener un permiso otorgado por el gobierno de La Pampa. Y aquí hay un tema, ¿no? Porque no es que simplemente llenás una planilla, una declaración jurada y te vas. No, te tienen que además autorizar. En Río Negro requiere un PCR o test de antígenos a quienes ingresen en avión o en ómnibus de larga distancia, realizado dentro de las 72 horas previas al viaje. Y en Chubut se solicita el certificado turismo a todos. Todos los que ingresan tienen que tener el certificado turismo. Tierra del Fuego, se solicita el certificado turismo. Una obra social con cobertura en la provincia, mira vos, porque ante la posibilidad de que puedas contagiarte y que eso pueda constituir, claro, un hecho grave, que no lo pague la provincia, sino una obra social. Si no tenés una obra social que tenga cobertura en la provincia... El seguro de viaje. O un seguro de viaje,
no podés ingresar. Y además tenés que tener una reserva del alojamiento habilitado. Es decir, cuando ingresás, ¿por qué? Porque quieren controlar también los alojamientos. Que esos alojamientos cumplan con las medidas. Si vos cuando ingresás no tenés una reserva en alguno de los alojamientos habilitados, no podés. Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires y Neuquén solo requieren el certificado de turismo en la app Cuidar. Solo eso. Bien. No necesitas ni PCR, nada. Simplemente con el certificado de turismo en la app Cuidar, ingresás a estas provincias para hacer turismo. Bueno, es disímil, algunas provincias hacen un control más estricto, solo una ha prohibido el turismo en el caso de Formosa, otras son mucho más flexibles, ahí vimos en el final, con solo tener la app Cuidar ya está. Comienza una temporada de turismo, ojalá que sea con muchos cuidados para evitar que nos encontremos con un dolor de cabeza cuando todo esto transcurra, teniendo en cuenta además que ya se está advirtiendo sobre la presencia de la variante. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Buena jornada. Chau. Chau, chau.